Se abre la sesión. Bienvenidos a este acto académico en el que vamos a proceder a la presentación del libro titulado Miguel Fuentes del Olmo, obra mural y abstracción, 50 años del edificio sindical de Jaén, 1970-2020. Ilustrísimo señor don Rafael Casuso Quesada, director de publicaciones de la Universidad de Jaén, don Juan Manuel Martínez Perea, profesor de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ilustrísimos y excelentísimos señores académicos, damas y caballeros. Este acto se celebra en un contexto muy especial, hoy, martes 19 de abril, muy próximo ya al sábado día 23, festividad de San Jorge, donde se celebra el Día del Libro, una fecha muy señalada porque coincide con el enterramiento de don Miguel de Cervantes y con la muerte de Garcilaso de la Vega, dos de los máximos exponentes de la literatura española de todos los tiempos, y también de Shakespeare, el gran escritor inglés. Por lo tanto, la ambientación que rodea la presentación de este libro ya constituye casi una magia, ¿verdad?, para centrarnos, para que nuestra atención gravite fundamentalmente sobre el libro que presentamos en la mesa presidencial de esta tribuna. Y que, como muy bien refleja su título, pues lo que hace es presentar a la curiosidad de todos los interesados, estudiosos y público en general, sobre la escultura del siglo XX en Andalucía, muy especialmente, la obra de don Miguel Fuentes del Olmo y la conmemoración de los 50 años del edificio sindical en Jaén, 1970-2020. En primer lugar, siguiendo el protocolo que me han presentado, intervendrá don Rafael Casuso Quesada, coordinador y editor del libro, doctor en Humanidades por el área de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, quien nos ilustrará sobre la publicación de esta monografía. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se oye bien? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, y buenas noches a todos los presentes para asistir a esta presentación del libro que está recién editado por la Universidad de Jaén en conmemoración del 50 aniversario del edificio sindical. Voy a exponer al mismo tiempo que hablo, voy a exponer un bucle de imágenes, más o menos, para que se vaya ilustrando la explicación que voy a efectuar. El edificio de sindicatos, como pueden ver ahí en esta imagen, es un edificio que se proyecta en el año 1965, se concluye en el año 1970 y en él interviene el magnífico escultor Miguel Fuentes del Olmo con algunas de las obras que se vamos a presentar y que se glosan y se elogian en esta obra. En este caso, pues lo que estamos pretendiendo es la valoración patrimonial de un edificio emblemático del siglo XX en Jaén y también en Andalucía, y especialmente de la obra plástica de Miguel Fuentes del Olmo, académico numerario de esta institución, paisano mío, ambos de Andújar, nos une un lazo afectivo bastante importante.
y sevillano de adopción, también hay que decirlo, desde que consiguiera la cátedra de modelado y composición en el año 1992 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, a la que sigue vinculado, investigando, creando, escribiendo, esculpiendo, desde el Grupo de Investigación de Técnicas Escultóricas. Quiero decir que este libro es el resultado de una larga investigación que se remonta a principios del año 2016, ya con la friolera distancia de 6 años de por medio, cuando retomé el contacto con Miguel, al que en alguna ocasión invité a dar una conferencia en el área de Historia del Arte de la Universidad de Jaén. Ambos estábamos preocupados porque se iba a cumplir el 50 aniversario de esta obra tan rompedora en la capital jiennense, y que no se iba a celebrar como Dios manda, ¿no? Dado que era emblemática para el avance y la progresión de la arte en el último tercio del siglo XX. En principio se elaboró un proyecto humilde, hay que decirlo, que realmente tuvo escaso recorrido, pero finalmente en el año 2019, a raíz de un cambio en el rectorado, se hizo cargo del vicerrectorado de Proyección de la Cultura, don Felipe Serrano, que era compañero y es compañero del área de Historia del Arte de la universidad. Y entonces se elaboró por un proyecto, se apostó por un proyecto más ambicioso que contara con la colaboración de otros expertos en diferentes tendencias, diferentes ámbitos académicos que yo creo que contextualizaban mejor la obra escultórica y arquitectónica, ¿no? Luego, ya saben, vino la pandemia, pasó el 2020 y la celebración se ha tenido que hacer más tarde, pero bueno, al fin y al cabo lo estamos celebrando, ¿no? Le voy a hablar en general un poco del libro, la estructura que tiene, las partes de las que consta. En primer lugar, agradecer a Juan Manuel Martínez Perea, presente aquí, autor de uno de los 4 trabajos que componen la obra. Y también disculpar la ausencia de los 2 restantes, Miguel Biribay Abad y Fernando Jiménez Parras, que no se han podido trasladar desde Jaén y Granada, respectivamente. Sin ellos, quiero decir que la obra no hubiera llegado a buen fin y no hubiera superado la revisión por pares a la que ha sido sometida, como todo buen trabajo académico requiere, lo que ha supuesto un reto y, a su vez, un honor para todo el equipo. Comenzaré glosando a Juan Manuel Martínez Perea, pintor y escultor en activo, profesor que ha sido del área de escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que interviene en el libro con un texto titulado Los murales de Miguel Fuentes del Olmo en el edificio sindical de Jaén. En él demuestra el más directo conocimiento de la obra de nuestro escultor. No en vano está trabajando en una tesis doctoral en la citada institución. Continuaré con Miguel Biribay. Miguel Biribay, célebre pintor jiennense, académico numerario de esta Real, de esta Real Academia, vicedirector del Instituto de Estudios Jiennense y miembro destacado de la Asociación Internacional de Críticos de Arte con sede en París. Él interviene con un texto titulado La poética de Miguel Fuentes del Olmo, y lo hace además desde el conocimiento directo del contexto histórico en el que se mueve la obra del escultor, con el que comparte una serie de complicidades respecto al ambiente de modernidad artística que ambos compartieron y tuvieron la suerte de recorrer en los años 60 del pasado siglo, aunque bien es cierto que desde ámbitos plásticos diferentes, porque él es pintor y Miguel es escultor. En tercer lugar, citar a Fernando Jiménez Parras, arquitecto, miembro de la Comisión Técnica de la Fundación Docomomo Ibérico. Docomomo son las siglas que corresponden a Documentación y Conservación del Movimiento Moderno, la estética del edificio al cual pertenece la sede sindical de Jaén. Está en este organismo en representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y es director además de la colección de recortables de arquitectura Corta y Pega. Por eso, en el libro se incorpora al final del mismo un recortable
que él ha tenido el honor de mostrarle, está ahí puesto, iluminado en la mesa de enfrente, para que bueno, el lector que esté interesado y se quiera entretener pueda montar el recortable correspondiente. Es una colección de recortables de obras significativas del movimiento moderno. Él, aparte, interviene en el libro con un texto titulado La Casa Sindical de Jaén, en el que incide en la contundencia de la implantación urbana del edificio, así como en la precisión técnica del mismo, como buen conocedor que es del movimiento moderno, y de hecho pues con una gran profusión de planos, algunos de los cuales habrán estado y habrán podido ver en el bucle de imágenes que les estoy exponiendo, ¿no? Y para concluir este apartado de colaboraciones y coautores del libro, este que les habla, aparte de autor, de editor y coordinador de la obra, interviene en la misma con un texto titulado Escultura y vanguardia en Andalucía durante el siglo XX. En él se exponen mis investigaciones y los conocimientos adquiridos a raíz de la docencia en la Universidad de Jaén durante muchos años de la asignatura de Patrimonio Artístico Contemporáneo de Andalucía, los cuales son empleados como base para contextualizar la importancia que tiene la obra de Fuentes del Olmo como introductora, que eso es lo importante, introductora de las corrientes del informalismo abstracto en nuestra región desde la tipología mural. Una vez dicho esto, me gustaría hablar seguidamente de la estructura del libro, que aparte del grueso de las citadas colaboraciones, que es lo importante, ¿no?, del contenido de la obra, se inicia con un texto que les voy a citar brevemente, sacado de la memoria del proyecto del arquitecto José Jiménez Jimena, del año 1965, en el que él dice que al proyectar la obra lo que quiere hacer es, y cito textualmente, un faro cargado de energía que busca reflejar su sociológica actuación a todo el ámbito provincial. No hemos querido adoptar ninguna postura, hablando de cuestión estética, ¿no?, ni tener prejuicios preconcebidos, pretendiendo crear un estilo predeterminado, sino expresar en el edificio de una manera cartesiana, clara y limpia, sin concesiones al folclore, la fuerza de su contenido doctrinal, eliminando aquellas formas rígidas que pesan, afeitadas de la historia, para buscar ese espíritu que con su ingravidez y solidez simultáneas sea el rector de nuestras conciencias. Eso les puede dar la clave para entender de qué manera él, cuando iba a acabar la obra, encontró en su camino a la figura de Miguel Fuentes del Olmo para que redondeara ese aire de modernidad que él pretendía dar a este proyecto. Y a pesar de ese pretendido ahistoricismo que él plantea, sin embargo, él recoge la base del clasicismo tan rico en Jaén con la figura de Vandelvira en la catedral para reivindicar los principios básicos del Renacimiento, aplicables también, cómo no, a obras de un contenido formal totalmente diferente, como son las del movimiento moderno, pero que se basan en sus mismos principios. Y, de hecho, dice que ese sello peculiar que una formación y un criterio estético habrá ido dejando como estela, definiendo en el viejo espacio su auténtico sitio, para ser fieles a una función y a una época, sin las cuales dejaría de verificarse el canon estético albertiano, integrando la armonía, autenticidad y utilidad. Fíjense que en una obra de un diseño tan moderno está reivindicando nada más y nada menos que al teórico y arquitecto del arte Alberti del Renacimiento italiano. Perdón. El libro luego continúa con 3 apartados más. El primero es un estudio introductorio en el que destacan los datos biográficos de Miguel Fuentes del Olmo. El segundo, una selección de obras murales que él realiza posteriormente al edificio de sindicatos. Pues hay que decir que lo realizado en Jaén supuso para él un trampolín, el inicio de un rico proceso de experimentación plástica en Madrid, pero sobre todo en Andalucía. Y el tercer apartado, finalmente, una bibliografía actualizada sobre los diversos temas que se tratan en la obra: arquitectura, escultura, crítica del arte, historia del arte, debidamente actualizado.
De entre todos ellos quisiera detenerme en el apartado biográfico, porque es el que nos da la clave para entender el papel de nuestro escultor en el contexto artístico en el que se ubica su proceso creativo. Así, por poner algunos ejemplos, el paso por los talleres de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, la SAFA de Andújar, regida por los padres jesuitas, que explica no solamente su formación humanística permanente a lo largo de toda su obra, sino también el aprendizaje de las técnicas de escultura, dibujo y talla en madera, sin las cuales, sin el conocimiento de estas técnicas, desde luego, no hubiera dado el paso en 1959 para continuar sus estudios superiores de Bellas Artes, primero en la Academia de Santa Isabel de Hungría y finalmente en la de San Fernando en Madrid, ciudad donde va a establecer su primer estudio. O por poner otro ejemplo, cuando él llega a Madrid y cuando él está estudiando, la manera intensa con la que vive el rico debate que se estableció entonces en los años 60 entre las tendencias de la nueva figuración y del informalismo. Tendencias y crítica histórica a la que le introduce también otro escultor, José Luis Alonso Comonte, fundador del grupo Gremio 62. Allí él se mueve en los ambientes de la modernidad, visita galerías de arte, museos, exposiciones, tertulias literarias, conciertos de grupos vanguardistas como el Grupo Zag, del famoso compositor Luis de Pablo, pero sobre todo viajes que le marcaron especialmente y que todavía son determinantes en su obra. Uno que realizó al santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, en Guipúzcoa, icono polémico de la arquitectura y de la plástica contemporánea en ese momento, con la intervención de grandes artistas, aparte del arquitecto Sáez de Oiza y Luis Laorga, del pintor Lucio Muñoz y de los escultores Eduardo Chillida y Jorge Oteiza. Pero sobre todo a él le marca un viaje a París que hace en el año 1963 para visitar a su amigo, el pintor Eduardo Arroyo, que entonces estaba exiliado allí, y donde le tocó vivir la conmoción parisina que sufrió la ciudad, quiero decir, de la ciudadanía parisina, la conmoción, por el fallecimiento de Edith Piaf y Jean Cocteau, dos iconos de la cultura francesa del momento. Y fueron unas vivencias muy intensas que le marcaron para siempre. De hecho, están muy presentes en una exposición que él tiene ahora mismo en el Museo de Jaén sobre el existencialismo y la influencia en la obra escultórica. Solo con el conocimiento de esta trayectoria biográfica, el arquitecto José Jiménez Jimena se va a fijar en él para conseguir lo que él quería en la memoria del proyecto, de que antes le he leído un fragmento, y que él definía en el año 1965 como el vivo deseo de búsqueda de una proyección expresiva. Eso es lo que realmente consigue el escultor. Y la intervención en el proyecto la hizo gracias a la intermediación del aparejador de la obra, Antonio Escobedo, conocedor de la relación del artista con el movimiento madrileño de arte sacro, que empezó a renovar los templos españoles, anticipándose a las nuevas directrices del Concilio Vaticano II, bajo la dirección del padre Dominico Aguilar. Así sucedió, por poner dos ejemplos, con el noviciado de los padres dominicos en Alcobendas, obra del arquitecto Miguel Fisac, o con la Basílica de Nuestra Señora del Camino, en León, obra del arquitecto jiennense y también dominico Fray Coello de Portugal, concluida en el año 1961. Ambas con un programa decorativo notable en el que intervienen respectivamente los escultores Pablo Serrano o José María Subirac, entre otros artistas importantes. Quiero hacer hincapié también en el apartado fotográfico que ilustra el libro. Básicamente casi todas las imágenes que están viendo están sacadas de él. Las imágenes están realizadas en su mayoría a lo largo del texto, todas están en blanco y negro, pero luego hay un cuadernillo a color al final en el que hay una relación completa de todas las que se han realizado. Entre ellos destacan dos desplegables que se han hecho a escala de los grandes murales de hormigón que están en la fachada del edificio de sindicatos
en digamos, la fachada principal, al paseo de la estación, murales de hormigón armado, que entonces fueron de un gran impacto mediático, y este otro, el lateral, pero no, digamos, un poco más secundario respecto a su disposición en la fachada lateral, pero no por ello menos expresivo ni importante en cuanto a su diseño. Por cierto, este ya apenas si se puede ver porque estos arbolitos que se ven abajo en la base de la fotografía ya han crecido y prácticamente lo ocultan por completo. Por eso ha sido muy importante recurrir al archivo histórico-fotográfico de Miguel Fuentes del Olmo para entresacar gran parte de estas imágenes y que componen básicamente el grueso del contenido fotográfico de la obra, ¿no? Pero también hay que citar la obra, por ejemplo, estas imágenes más modernas que estamos viendo son de Fernando Mármol Hueso, un arquitecto, fotógrafo, que con una gran calidad técnica y un especial significado visual, porque claro, estamos conjugando arquitectura y escultura y él reúne, digamos, ambas facultades, ha realizado un completo repaso de la obra en su estado actual que realmente se conserva bastante bien. En realidad lo que queríamos hacer era confrontar el estado originario de la obra en su momento con el estado en el que se encuentra en la actualidad, ¿no? Y bueno, también gracias a ello, a algunas fotografías de Fernando Jiménez, las mías propias y sobre todo las de los fondos del Instituto de Estudios Jiennenses, pues esto hace que hojear el libro implique un agradable paseo por la obra plástica de nuestro escultor. Y fíjense que digo obra plástica y no solo escultórica, porque en ese momento Miguel Fuentes del Olmo afrontó un reto de renovación del panorama estético de la ciudad de Jaén. Bien es cierto que ya había grupos como el Grupo Jaén, creado por el ya citado y colaborador de la obra Miguel Biribay, que afrontó también el reto de la renovación plástica, pero más bien desde el punto de vista pictórico. Pero realmente lo que hace Miguel es hacerlo desde el punto de vista escultórico. Fíjense que aparte de los murales citados y que les he puesto aquí, hay también relieves en hormigón patinado que hacen referencia a los diferentes oficios, como corresponde a un edificio sindical, obviamente, y que son tratados de una manera estética más expresionista. Pero claro, el reto no solamente es escultórico, fue multidisciplinar. Y así, por ejemplo, ahí ven algunas pinturas que él combina con esculturas muy chillidianas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, pero también interviene con pinturas murales como esta que están viendo, obras cerámicas como la que hay sobre los ascensores, que acentúan la potencia de este conjunto que es pionero en la manifestación pública de la abstracción en Andalucía. Además, él experimenta con otros materiales y técnicas como esculturas de madera, poliéster y latón del frontal del Salón de Actos, que ahora saldrá seguidamente. Y este mismo salón está iluminado con 4 tulipas de metacrilato que se conservan sorprendentemente en un extraordinario estado, con pinturas abstractas que podían haber salido de la mano de un Lucio Muñoz, por ejemplo, que antes he citado, ¿no? O los relieves de entrada del edificio, ahí vemos algunos, que están realizados en aluminio, por cierto, un material que era también bastante novedoso, muy poco utilizado por los escultores de la época, que sellan la autoría del arquitecto y del aparejador de la obra a la entrada del edificio. En definitiva, todo este conjunto de imágenes nos muestran, ahí ven, fíjense, la muestra de color, arriba el hormigón patinado y abajo los relieves que están realizados en aluminio, material novedoso por completo, a la entrada del edificio. En definitiva, decía, un aparato visual que nos permite un recorrido por las diversas salas del edificio donde se distribuye este conjunto de obras. Cambiando un poco de tema, bueno, aquí vemos a Miguel en una de estas esculturas que están en el Salón de Actos, en una alegoría de la tragedia y de la comedia,
estaban un poco arrumbadas, pero hemos podido rescatarlas y realmente parecen de un diseño, están a escala, están a escala del tamaño del canon humano y realmente son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Decía que es tarea compleja historizar acerca de la realización de proyectos de este tipo. Aquí pueden ver en este sitio, en este lugar, ¿no?, el sitio donde ocupaba esa representación de la tragedia y la comedia. Decía que es tarea compleja historizar acerca de la realización de proyectos de este tipo, donde la colaboración de un arquitecto y de un escultor desembocaran en una idea común, sobre todo porque en este caso está claro que el arquitecto granadino, José Jiménez Jimena, tuvo serias dificultades para encontrar en el ámbito andaluz un artista que resolviera la apuesta moderna que suponía su edificio desde el compromiso urbano y la radicalidad plástica. Estamos hablando del año 1969, cuando se estaba finalizando la obra de la Delegación Provincial de Sindicatos en el Paseo de la Estación de Jaén y se querían imprimir dos tipos de sello, uno formal, desde la abstracción, y otro material, desde las posibilidades expresivas del hormigón armado, sobre todo del hormigón armado, como material emergente en la escultura. La tarea fue difícil porque el arquitecto se movía en el ámbito de las escuelas de arte y oficios, tanto la de Jaén como la de Granada. De hecho, él fue profesor allí, pero en esas escuelas la maestría no aportaba más allá de las corrientes neofigurativas de la posguerra, que, por cierto, hay que decir que tanto en Jaén como en el resto de España eran las que regían entonces, por poner ejemplos muy importantes en Jaén, artistas muy notables, muy cotizados en su momento, el escultor Antonio González Orea, también paisano nuestro de Andújar, y la obra pictórica de Francisco Baños, artista valenciano, pero afincado en Jaén. Sin embargo, José Jiménez Jimena quería algo diferente, algo más inusual, menos común. Bien es cierto que las poéticas no figurativas en el ámbito artístico español en ese momento no eran del todo desconocidas, porque ya en el año 1953 se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander el primer curso internacional del arte abstracto, y en él intervino el escultor granadino Manuel Rivera, pero la implantación en nuestra región fue bastante escasa. Entre otras cosas porque también Manuel Rivera se ligó al grupo, que luego se formó el Grupo del Paso, y se trasladó a Madrid y allí trabajó gran parte de su obra, ¿no? En Andalucía también hay que citar algunos grupos experimentales, por ejemplo, el cordobés Grupo 57, de ideas constructivistas y ligado a la innovación de otro arquitecto, Juan Serrano. La influencia de su obra, sin embargo, fue limitada, reducida prácticamente a ámbitos privados, ¿no? Casi todas las aportaciones que en esta época, a finales de los 50, comenzaron a realizar los artistas andaluces en el terreno de la abstracción, vinieron desde la pintura, hay que decir, y apenas sobrepasaron el ámbito de alguna exposición en galerías de arte de promoción privada. También cabe citar aquí al Grupo Picasso de Málaga, cuyo nombre reivindicaba la trascendencia del artista exiliado y del que solo Jorge Lindel, del todo el grupo que formó todo el grupo de artistas que formó esa asociación, solamente se acercó al informalismo Jorge Lindel, decía. O Manuel Barbadillo, quien se afincó en Málaga desde los años 60 e incorporó la pintura cibernética. También, por citar algún caso de Sevilla, el pintor José Morales Tejero, que en 1958 expuso en el Ateneo un conjunto de composiciones abstractas y semiabstractas, según glosaba la crónica del diario ABC del 4 de mayo, fruto de los viajes del artista, lo importante que era viajar, como hizo nuestro amigo Miguel, al extranjero, el viaje que hizo el artista José Morales Tejero por Londres y París en esa época. Sin embargo, la exteriorización pública de las diversas tendencias de lo abstracto seguía estando muy limitada en Andalucía. En Sevilla, en este contexto, destaca
Hay que destacar la labor de la Galería La Pasarela, creada en 1965 por Enrique Roldán, al que yo le agradezco hoy su presencia con nosotros, porque es una figura emblemática del patrocinio de las plataformas diversas, de las tendencias más actuales, contemporáneas de aquel momento en Sevilla, particularmente, y por supuesto, por extensión, en Andalucía. Bien se puede ser considerada La Pasarela como la primera plataforma de lanzamiento de arte contemporáneo en la ciudad. Así que, de nuevo, muchas gracias, Enrique, por poder tenerte aquí con nosotros, ¿no?, en este contexto histórico-artístico el que estoy planteando, ¿no? De hecho, la galería se inauguró con una exposición de obras de gran parte de los artistas del grupo El Paso, entre los que destacaba la de uno de sus fundadores, el escultor abstracto granadino Manuel Rivera, grupo que, por cierto, iba a tener al año siguiente su acomodo en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, convertido entonces en un intento político de renovación artística del régimen o, valga la redundancia, intento artístico de renovación política del régimen en aquella época. Bueno, y en ese contexto, ¿qué hacía Miguel Fuentes del Olmo? Entonces estaba instalado en su estudio de Vallecas, estaba en Madrid, pero durante esa década ya, durante la década de los 60, empezó a regresar temporalmente a Sevilla, donde realiza las primeras obras artísticas en Andalucía, concretamente un grupo de cerámica en Huelva y en Sevilla, así como el baldaquino y el mosaico de teselas de mármol en el Seminario Diocesano de Pilas. Aquí, no obstante, el informalismo seguía limitándose a obras de decoración interior, como, hay que citar también, las vidrieras que proyectó el escultor Enrique Ramos Guerra para sendos locales en Sevilla, calzados La Bota de Oro en la Plaza del Salvador y calzados Amieva en la calle Asunción, ambos del año 1967 y ambos, desgraciadamente, desaparecidos. O también un conjunto de vidrieras y bajorrelieves que decoraban la oficina de viajes de Renfe en el puerto de Cádiz del año 1968, desgraciadamente perdidas también. Por este motivo hay que entender que los grandes murales proyectados un año después, en 1969, por Fuentes del Olmo en la fachada del edificio de sindicatos de Jaén, iban más allá, no solo por su ubicación exterior, sino por sus dimensiones inéditas, ambas en el panorama artístico andaluz. Estamos hablando de 9 metros de largo y 70 centímetros de alto. Son obras monumentales, claramente. Por fin se visualizaba a nivel de calle lo que hasta entonces había quedado limitado a debates teóricos o a exposiciones temporales. En este sentido, los murales supieron captar la estética rompedora del proyecto arquitectónico, especialmente el modo en el que se articulan las fachadas, exteriorizado de manera neoplástica con la alternancia de materiales. A ello contribuyó la colaboración de nuestro escultor con el ya citado aparejador de la obra, Antonio Escobedo, con el que estaba realizando entonces murales de hormigón para las nuevas sedes de la Caja de Ahorros de Granada. Esto fue lo que le sirvió de ligazón para entrar dentro del proyecto del arquitecto José Jiménez Jimena. A partir de su finalización en el año 1970, Miguel Fuentes del Olmo realizó innumerables obras en diversos materiales, así como vitrales y murales de hormigón a modo de retablos en los que no renuncia al expresionismo. Ha dejado cientos de metros cuadrados por todo el territorio nacional en la realización de este tipo de obras monumentales, alternándola con una intensa labor de escultura exenta, en obras de mediano y gran formato, a las que aplica su experimentación sobre nuevos materiales. Experimentación que ha expuesto en algunas de sus estudios, algunas de sus investigaciones, como en este boletín de Bellas Artes de la Academia del año 2005, tiene otras colaboraciones más modernas, pero bueno, yo quiero reseñar esta, donde investiga sobre los nuevos materiales aplicados al modelado en los diversos monumentos que él sigue haciendo, porque estamos ante la obra de un escultor incansable, teórico, investigador,
que sigue trabajando y eso es lo importante, ¿no? Bueno, como he dicho antes, no solamente se limita a esto, trabaja también diversas técnicas cerámicas, como la refractaria, la cuerda seca, sobre bizcocho, por supuesto el bronce, a la cera perdida o por gasificación, resina de poliéster, hierro forjado y el ya citado vitral. Sus últimas investigaciones inciden en técnicas de digitalización de formas escultóricas en soporte informático, algunas de las cuales están expuestas actualmente en el Museo de Jaén, en una exposición denominada Miguel Fuentes del Olmo, 52 años de escultura abstracta en Andalucía, cuyo catálogo, humildemente, he colaborado, glosando fundamentalmente el hecho de que la citada exposición, como he citado antes, es un homenaje a sus ya citadas vivencias del París de los años 60 y a su fascinación entonces por el existencialismo de Jean-Paul Sartre y sus inspiradoras musas, su esposa Simone de Beauvoir y las cantantes Juliette Gréco, Edith Piaf o Mireille Mathieu, que se convirtieron en iconos de la cultura francesa de aquel momento, ¿no? El mejor homenaje que se le puede hacer a nuestro querido amigo en la actualidad es seguir exponiendo su imparable producción creativa. Finalmente decir que con esta publicación, de la cual he hecho más o menos un resumen, con esta publicación esperamos contribuir al fomento de la conciencia crítica sobre nuestro patrimonio artístico. El edificio sindical de Jaén, aún tratándose de una obra que acaba de cumplir 50 años, o quizás por eso, se encuentra en mal estado, hablando a nivel arquitectónico, no solamente a nivel técnico, ¿no?, como el tema de ascensores, climatización, del que se quejan a menudo los que allí trabajan, sino todo en lo que afecta a nuestro terreno, el carácter estético, ¿no?, especialmente en lo que se respecta al salón de actos, algunas de las imágenes que han podido ver, una pieza extraordinaria planeada por el arquitecto José Jiménez Jimena y que consta de diseños exclusivos de mobiliario diseñados in situ, ¿no?, para el propio local, enriquecido obviamente con las aportaciones citadas de nuestro escultor. La conservación del patrimonio no debe olvidarse de obras emblemáticas del movimiento moderno que necesitan una urgente restauración, pues el paso de los años no lo hace en vano por ellas. Este será un nuevo reto que esperamos ver resuelto lo más prontamente posible y que yo creo que es un reto ahora mismo para la arquitectura y para la restauración. Bueno, y con esto pues le agradezco de nuevo al señor presidente de la Real Academia su invitación para la presentación de la obra aquí en este solemne marco y agradezco también la presencia y la atención de todos los presentes. Muchas gracias. Agradecemos muy sinceramente la intervención de don Rafael Casuso Quesada, quien nos ha hecho una verdadera semblanza del biografiado y de su obra poética, de su extraordinaria plástica, que de alguna manera pues él ha sabido captar y reflejar en toda su ideología contemporánea hacia la sociedad que le ha tocado vivir y en la que él se incardina como uno de los más destacados escultores del arte contemporáneo. A continuación le damos el place a don Juan Manuel Martínez Perea, profesor de escultura en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, para que diserte sobre lo concerniente a su intervención. Muchas gracias a la presidencia. Buenas noches a todos. Yo, después de la fantástica presentación, el resumen que ha hecho don Rafael del libro, voy a poner la lupa un poquito más intensamente sobre el grueso del programa plástico que presenta Miguel Fuentes en el edificio. Voy a colocar la presentación.
Muchas de las imágenes son las mismas, tampoco hay una gran abundancia de ellas, pero bueno, yo voy a insistir un poquito. La obra plástica de Miguel Fuentes en el edificio de los sindicatos de Jaén es la historia de la colaboración entre un arquitecto y un escultor para la conformación física y formal definitiva de un gran edificio. La obra escultórica de Miguel Fuentes presenta en el edificio contribuye a su ornato interior y exterior, convirtiéndose en la propia piel de su arquitectura. Por tanto, habría que preguntarse si los espléndidos murales de hormigón armado que el edificio de los sindicatos presenta, sobre todo en fachada, no son arquitectura en sí, entendida en los términos clásicos de tal disciplina. El arquitecto autor del proyecto y la edificación, José Jiménez Jimena, es un arquitecto singular. Está vinculado al mundo de las artes a través de su propia inquietud artística y de su actividad en las escuelas de arte y oficio de Granada y Jaén, como ha dicho Rafael. Además, es activista de una corriente arquitectónica que se separa del quehacer inmediatamente anterior en el panorama profesional de la época en España, vinculándose al estilo internacional al que pertenece la Casa Sindical de Jaén, así como a otras corrientes vanguardistas del siglo XX, como el neoplasticismo holandés. A principios del siglo XX, con la aparición en escena de las primeras vanguardias artísticas y más concretamente el movimiento moderno en arquitectura, se consolida una corriente que perdura hasta aproximadamente la mitad del siglo pasado. Nos referimos a la extinción del ornato en arquitectura, que promulgara Adolf Loos en su famoso artículo de 1908, Ornato y delito. Representativa de esta idea es también la famosa cita atribuida a uno de los padres del movimiento moderno, el también arquitecto Mies van der Rohe, Less is more, que podríamos traducir como menos es más. La cita de Mies se hizo tremendamente popular, pero creemos más interesante por fundacional la referencia de Adolf Loos. El título del texto, Ornato y delito, presenta de forma clara y concisa lo que será en la práctica una norma de los arquitectos del movimiento moderno. La aplicarán sin reservas en su trabajo cotidiano a la hora de proyectar sus edificios. Estos se presentarán exentos de cualquier epidermis decorativa, tan común en la arquitectura de tiempos anteriores, donde escultura y arquitectura se funden indisolublemente. Es en torno al segundo tercio del siglo XX cuando comienzan a aparecer edificios que hoy asociamos al corpus del estilo internacional, en el que tenemos que ubicar el edificio de Jiménez Jimena. Esta adscripción estilística surge con figuras como Le Corbusier, que aunque postula los axiomas fundamentales del movimiento moderno, tiene vinculación personal con las artes plásticas con una producción propia paralela a la arquitectónica. Asimismo, acomete el trabajo edificatorio con los materiales propios de la época, como el hormigón armado, aunque de una manera plástica. No hay nada más que ver la famosísima capilla de Rocham. Creemos que este hecho aparentemente contradictorio acabará propiciando la reintroducción de la escultura, la cerámica y la pintura en la arquitectura de la época. La riqueza plástica de determinados materiales muy usados durante estos años, como el hormigón armado, hace que cada vez estén más próximas a las formas estructurales de la arquitectura las propuestas plásticas de algunos artistas coetáneos. En la Casa Sindical de Jaén concurren tales circunstancias, ya que se trata de la relación profesional de un arquitecto íntimamente vinculado a las artes plásticas y un escultor que comienza una carrera basada en la producción de elementos elaborados con los materiales propios de la misma arquitectura. Jiménez Jimena y Fuentes del Olmo son protagonistas de una simbiosis difícil y por ello de importancia fundamental para entender la recuperación plástica en la arquitectura. Es la primera vez que esto ocurre en Andalucía, donde la figuración es la pauta dominante en el conjunto de las artes plásticas del momento. En torno a 1950 coinciden a nivel nacional una serie de arquitectos y artistas de gran valía que propician la colaboración entre ellos. Durante esos años se produce en España, en el campo de la arquitectura y las artes plásticas, un hecho singular, pues se establece una estrecha relación de trabajo entre los artistas del momento y la arquitectura imperante, en lo relativo a la reintroducción de las artes plásticas en el programa ornamental de la propia arquitectura. Ejemplo de esto lo encontramos en los trabajos realizados en torno a los nuevos poblados de colonización que se desarrollan en este momento.
Entre la producción artística que se conoce en esta época a nivel nacional, priman diversos estilos. En Andalucía encontramos una fuerte vinculación al arte figurativo con ciertas licencias de modernidad. La obra de Miguel Fuentes supone una ruptura con esta corriente, en la que destaca la introducción de la abstracción como elemento artístico en la arquitectura andaluza. El edificio de la Casa Sindical es un fantástico ejercicio de composición volumétrica que soluciona al tiempo algún problema de carácter urbanístico en la articulación de diferentes zonas de la ciudad de Jaén. Se postula como un hito arquitectónico en cuanto que señala la recuperación de las artes plásticas en la arquitectura andaluza a partir de este momento. El edificio adquiere, utilizando las palabras del propio autor, aspecto de nobleza tanto en sus materiales como en su concepción. Es indudable que parte de este aspecto, en relación con los materiales de la epidermis del edificio, tanto interior como exteriormente, es responsabilidad de la presencia abrumadora que la obra plástica de Del Olmo tiene en el edificio. Es un claro ejemplo de la relación unívoca entre arte y arquitectura, pues aquí no se entiende la una sin la otra. Ni el edificio de Jiménez Jimena sería igual sin la piel que le aporta la obra de Del Olmo, ni ésta tendría mejor sentido del que muestra aquí, situada en otro contexto diferente al del edificio que le da soporte. La colaboración se prolonga en el tiempo en proyectos granadinos que son hitos del estilo internacional. Ejemplo de esto lo encontramos en los edificios de Vivatauín y Torre Neptuno. El empleo de materiales concebidos para uso de edificación, como es el caso del hormigón, aporta a su vez una impronta diferente que nos aleja de los relieves tradicionales realizados en terracota o cerámica vidriada. El empleo del hormigón armado será tónica recurrente en la producción posterior de Miguel Fuentes. La Casa Sindical de Jaén nos presenta a un artista en la primera etapa de su producción global. Si bien se nos aparece ya definido en sus formas, con rotundidad y fuerte carga de personalidad en todos los elementos compositivos. Entendemos que estamos ante un artista que se reconoce en su obra. Destaca, por su posicionamiento en el edificio, el paramento realizado en hormigón que puede contemplarse en la fachada principal de acceso, que es el que hemos estado viendo antes y este que es un detalle. Es un elemento configurado mediante módulos que componen la obra por sucesivas adiciones de los mismos hasta configurar el mural, a modo de friso clásico revisitado por el lenguaje de la contemporaneidad, donde el mármol o la piedra son sustituidos por el hormigón armado, que ofrece una lectura de volúmenes orgánicos y sintéticos de gran expresividad. El recurso plástico se centra en el ámbito del arte abstracto, donde se conjugan formas texturizadas que se intercambian potenciando así el claroscuro y el dibujo. Este hecho es relevante, pues nos presenta una obra concebida para un lugar, atendiendo no solo a su localización arquitectónica, sino a aspectos tales como la orientación de la fachada. Todo contribuye a la mejor lectura plástica de la obra y del edificio en sí mismo. Aparece en esta obra un aspecto característico de su lenguaje plástico. Se trata de la presencia de elementos en positivo y en negativo sobre las superficies modeladas al mismo tiempo. Con frecuencia utiliza el material sustraído de la superficie, positivo en la obra final, para configurar otro de idénticas características formales, adicionándolas a la misma superficie, constituyendo zonas en negativos en el relieve final. El segundo elemento de los presentes en el edificio se encuentra conformando la fachada lateral. Se trata de un mural de hormigón armado de la misma naturaleza que el anterior y de grandes dimensiones, que divide el espacio longitudinalmente. No obstante, mantiene diferencias compositivas con el anterior, ya que aquí el dibujo aporta un concepto de unidad que no fragmenta en ningún momento su estructura. Tiene un carácter global que, a diferencia del primero, no se obtiene por adición de elementos de menor formato y que configuran la textura como base compositiva. De este modo, ofrece una lectura global en toda la composición, donde el dibujo inicial se constituye en estructura fundacional de la obra que contemplamos. Contribuye a la comprensión general de la obra el tratamiento del fondo, que le da la unicidad final con la textura de la superficie, secundaria en comparación con la que presentaba el primer mural. El sistema constructivo de una obra de esta naturaleza
se ajusta al modelado previo a escala real sobre una superficie de arcilla. Tras esto se procede de dos formas diferentes. Una es el vertido del hormigón sobre la arcilla modelada y fresca, sobre la que se ha alojado la estructura metálica que nos asegurará el sustento físico de la obra final sobre el paramento arquitectónico. Otra segunda es la producción de un molde sobre el que se aplicará el positivado en hormigón como material definitivo. La concepción del mural incluye tanto el sistema de anclaje a la estructura del edificio como el armado interior. Si se tiene en cuenta el programa del edificio y su función arquitectónica, se genera una temática singular en relación con el trabajo y sus oficios, generadora del programa escultórico que Del Olmo toma como propuesta inspiradora del conjunto de murales restantes. Los oficios son interpretados desde un lenguaje que nos acerca hacia la figuración expresionista, en una aproximación inicial a las propuestas meramente abstractas que caracterizan la obra del escultor desde el punto de vista global en su corpus creativo. Fuentes centra todo su interés en facilitar la lectura al espectador, haciendo concesiones en su plástica abstracta en beneficio de una figuración con fuerte acento expresivo. No obstante, siguen siendo las formas abstractas las responsables de consolidar la composición que surgen en los diferentes relieves que podemos admirar en la Casa Sindical. La interpretación de algunos elementos como herramientas y estructuras se apoya en formas reales con el fin de construir un elemento ciertamente abstraizante. El mural de la minería queda resuelto con formas estructurales de ruedas dentadas y escaleras. La industria, como tema, queda reflejada con andamios y una hormigonera que centra el tema principal de la composición. Localizados en la entrada principal del edificio, los relieves contienen formas orgánicas llenas de texturas que se entrelazan, conjugando volúmenes positivos y negativos. Las herramientas de los diferentes oficios se presentan como estructuras compositivas interpretadas según los conceptos plásticos del autor. Un aspecto peculiar en estas composiciones es la presencia de la figura interpretada del propio artista, que se autorretrata en un relieve ejerciendo su profesión de escultor, en un ejemplo extraordinario de lo que podríamos llamar una suerte de metaescultura. Se puede observar la figura del escultor realizando una obra abstracta de bulto redondo de composición formal, indudablemente atribuible a Del Olmo, perteneciente a periodos tanto anteriores como posteriores a la fecha que nos ocupa. El artista se desvincula del arte figurativo academicista adoptado por la mayoría de los artistas coetáneos que configuran el panorama andaluz del momento. Se trata de una evidente declaración de intenciones. Aparece de pie, con sus herramientas en las manos, tallando una obra personal que define su perfil estético, en la que se observa una clara tendencia plástica, hasta tal punto que se establece una relación directa con la última y más reciente de sus exposiciones. Hablamos de la inaugurada en Jaén el pasado 17 de marzo, cuyo título es 52 años de escultura abstracta en Andalucía, que presenta lo más reciente de su producción y que también ha hecho Rafael referencia a ella. En el relieve de la aceitunera observamos la vinculación entre su tierra y los olivos, con la figura de una mujer agachada recogiendo el fruto del suelo a los pies del árbol. Las formas plásticas deconstruyen la propia estructura de la figura humana. La contorsión forzada de la olivarera supone una reivindicación del trabajo femenino en el campo. Se inserta en un marco de elementos que nos invitan a reconocer un tronco de olivo abierto en la parte superior, creando con incisiones circulares sus frutos. Volúmenes rotundos que siguen líneas quebradizas son los elementos que construyen su particular forma de plasmar una escena tan significativa de la actividad agraria por excelencia en la provincia. En este sentido, el relieve alusivo a la actividad cerámica comparte los mismos planteamientos, si bien se centra en la cerámica característica producida en su pueblo natal, Andújar, al que homenajea con el motivo. La relación compositiva entre la figuración expresionista y los fondos abstractos revelan, con la audacia de un lenguaje personal, el significado de las escenas contenidas en los relieves. Consideramos que la composición del segador y el herrero posiblemente ofrezcan las lecturas más comprometidas de los murales que componen este grupo de los oficios. Los dos están imbuidos de un simbolismo político presentes en un momento histórico delicado bajo el aún vigente régimen franquista.
La representación de la hoz que porta el segador y el martillo con el que golpea el herrero manifiestan la alusión a ideales políticos estresantes en este momento. Con esta forma de concebir su trabajo, el autor se nos presenta, visto desde nuestro momento, como un actor de su tiempo, plenamente implicado con su sociedad y con el contexto histórico de estas obras, al tiempo que claramente posicionado en lo relativo a sus pensamientos de carácter ideológico. La simbología subyace también de manera independiente. En la citada composición del relieve del herrero encontramos la figura del trabajador forjando una hoz sobre un yunque. Porta un martillo en la mano con el que golpea el metal. Aparece también un asno encerrado en un habitáculo sobre un montículo de monedas, a la espera paciente de que el herrero termine de forjar su hoz. Vemos claramente reflejada la justificación que hace el propio autor de su obra, cuya finalidad no es otra que representar una soterrada crítica al capitalismo a través de esta composición. Un aspecto significativo en la manera de afrontar el lenguaje estético en los murales consiste en la utilización de dos modos diferentes de transmitir un mensaje. Cuando el autor quiere que éste sea claro y conciso, recurre a la figuración de carácter expresionista, sin abandonar su estructura compositiva personal. Por otro lado, no renuncia a la abstracción en los fondos, donde se refleja formas que no están condicionadas por el mensaje. El escultor se siente más libre y resuelve aquí con formas abstractas que sustentan la figuración expresionista de estos murales. Destacamos finalmente dos composiciones donde el lenguaje abstracto se consolida como única base compositiva, participando ambos de las mismas reglas estructurales. En el primero de ellos se puede observar las iniciales CSJ en forma de módulo para conseguir un fondo uniforme. Era la anterior. Se trata de las iniciales de la Casa Sindical de Jaén. En el segundo advertimos el logotipo de la organización, con la representación de la espiga y la pluma rodeando un martillo. En la parte central del primero se disponen horizontalmente unas formas simétricas que Del Olmo justifica como elementos alusivos a los oficios representados en las demás composiciones, pero que reconocemos como un recurso propio de su lenguaje plástico en el conjunto de su obra y que bien pudiera tener reminiscencias propias de su vinculación con el movimiento de arte sacro. En definitiva, en ambos casos, el sindicato se erige como elemento aglutinador de todos los oficios. En el mural del Apocalipsis participa de los mismos planteamientos. Formas puramente abstractas se configuran sobre un fondo texturizado. Aquí se puede ver con facilidad algunos elementos presentes en la obra mural posterior. En lo relativo al lenguaje aparecen las letras del abecedario que Miguel Fuentes está configurando en este momento y que conformarán su lenguaje plástico global. En lo que se refiere a la estructura compositiva, se dan una serie de características que entendemos importantes, hasta el punto de configurar una de las principales claves estilísticas del autor. Se trata de los módulos en los que se apoya a la hora de componer sus obras y que se revelan como el origen de su proceso creativo. Concluido el análisis de la obra mural, continuamos con la cerámica presente en el hall de entrada al edificio. En las imágenes que ha puesto Rafael se veía el contexto, la ubicación general reciente, se comprende un poquito mejor. Sobre los ascensores encontramos un paño cerámico de grandes dimensiones, 1,20 m por 4,5 m aproximadamente. Es de composición horizontal resuelto con azulejos esmaltados. Según el artista, estas son las primeras cerámicas abstractas que entran en Jaén, siendo un claro ejemplo de vanguardia en la plástica andaluza. Nuevamente volvemos a encontrarnos con los módulos compositivos que se repiten en los murales de hormigón armado. Interviene ahora el color, que aporta riqueza frente a la monocromía de la luz del mural de hormigón. Continuando con la obra cerámica, podemos contemplar en relación con la anterior otra pieza de las mismas características abstractas, 2,80 m por 3,80 m aproximadamente. Observamos claramente, no obstante, un distanciamiento en el estilo de concebir la composición y forma de la obra, quizás condicionado por el lugar más recogido en la que se enclava. Continuamos con los trabajos situados en el vestíbulo de acceso al salón de actos.
Se trata, en primer lugar, de una pintura mural que cabalga a dos aguas entre las composiciones que hemos descrito en los murales cerámicos y los de hormigón armado. Una obra de formato vertical, en la que las formas plásticas ocupan espacios entrelazados que aportan rotundidad. Todos estos trabajos comparten un lenguaje y, a su vez, están dotados de color. Aparece aquí otra de las características propias del lenguaje creado por Del Olmo a lo largo de toda su carrera, identificándola y unificándola hasta el punto de convertirla en un único estilo plástico. Se trata del color, presente en la práctica totalidad de la obra escultórica, quizás con una fuerza inusitada en las vidrieras de hormigón armado de su producción religiosa y que se ve representada en la Casa Sindical con las tulipas de metacrilato del interior, que también hemos podido ver antes en las imágenes que nos ha ofrecido Rafael. En segundo lugar, observamos, situado también en una doble altura del vestíbulo de acceso al salón de actos, un mural de técnica mixta, solucionado mediante una estructura metálica dispuesta sobre el muro pintado. Extraemos de esta obra una vinculación directa al pasado más inmediato del autor, donde su desarrollo como artista se ha visto ligado a trabajos en los que se ha manejado con este tipo de materiales. Nos referimos, como decíamos antes, al movimiento de arte sacro, que forma parte de los cimientos plásticos de Del Olmo. Los proyectos vinculados a esta corriente postconciliar han sido determinantes en su consolidación como artista. Según el escultor, nos encontramos ante una de las primeras pinturas murales abstractas que se realizan en Andalucía, en el ámbito de la arquitectura y el arte público. Por último, vamos a presentar aquellos trabajos de reciente creación íntimamente relacionados con este momento productivo de Miguel Fuentes, a modo de epílogo momentáneo de la extensa producción del autor. Se trata de los dos últimos trabajos producidos hasta la fecha en esta disciplina de la escultura contemporánea. Además, estos dos casos son peculiares porque determinan una reincorporación de nuestro autor a tal disciplina después de algún tiempo de descanso en la misma. Son fruto de su actividad como docente, ya que se vinculan a las investigaciones que venimos desarrollando dentro del marco de la elaboración de la tesis doctoral que analiza su producción global y que verá la luz próximamente. La primera, que ven ustedes en la pantalla, la primera obra que se describe es el resultado de un proyecto de innovación docente desarrollado en las diversas asignaturas de la titulación del grado de Bellas Artes durante el curso 2015-2016. Sobre un boceto de la época inmediatamente posterior a la de la Casa Sindical de Jaén, se elaboró una propuesta para producir un mural de 14 módulos de 70 por 70 centímetros cada uno. La dimensión total es de 1,5 metros de alto por 5 metros de largo. Fue producido gracias a la financiación de la Universidad de Sevilla y a la implicación personal del autor. Este trabajo se elaboró siguiendo las técnicas de Del Olmo, si bien se introdujeron algunas novedades como la elección del hormigón blanco, no utilizado anteriormente por el escultor, así como el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta experiencia se mostró en una publicación sobre arquitectura, imagen y muralística urbanas, auspiciada por la Universidad Piloto de Bogotá, en Colombia, en el año 2019. De la experiencia anterior se generó una nueva técnica de producción de murales monumentales por módulos, aplicando las nuevas tecnologías informáticas, que se utilizó una segunda vez. Se trata del monumento en honor al Camino del Rocío, erigido frente al cementerio de la localidad sevillana de Tomares. Esta obra se compone de un obelisco conformado por dos elementos. El fuste del obelisco se resuelve mediante la técnica del mural monumental de hormigón armado por módulos, aunque con la salvedad de que en este caso no conforma una superficie plana, sino 3 caras a modo de menhir. Dicha estructura se corona con una pieza en bronce fundido a la arena, que representa una paloma de proporciones considerables que remata el monumento. Se puede apreciar en la plástica de este elemento, la paloma, aquellas características que observábamos al hablar de los relieves relativos a los oficios en la Casa Sindical, en especial aquel en el que el escultor se autorretrata trabajando una forma abstracta, pues aquí vuelve la relación entre figuración expresionista y abstracción presentes en toda la obra de Del Olmo. Como conclusión, en la Casa Sindical de Jaén se da una simbiosis extraordinaria entre la arquitectura de Jiménez Jiménez y la obra plástica de Del Olmo. Ni el edificio sería el mismo sin la obra del escultor, ni ésta podría contemplarse en su totalidad sin verse expuesta sobre el extraordinario soporte arquitectónico con el que cuenta.
En otro orden de cosas, hay que decir que la obra de Del Olmo para el edificio conforma un corpus estético íntegro de vital importancia en el panorama artístico andaluz, ya que se erige como el germen de la exposición pública de la abstracción plástica en nuestro territorio. En la obra artística presente en la Casa Sindical se da una suerte de transición desde una figuración ya muy condicionada por los postulados expresionistas hasta la abstracción pura presente en los murales de hormigón y en la cerámica. Se celebra con algo de retraso el 50 aniversario de la obra de Del Olmo en la Casa Sindical de Jaén, con la publicación del libro que presentamos, así como la exposición con la más reciente obra escultórica de Miguel Fuentes, a la que antes nos referíamos, donde el autor presenta nuevas propuestas estrechamente vinculadas tanto a las técnicas como a las tecnologías de la época, actualizándolas en esta obra más reciente. Y es todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos al profesor Martínez Perea sus palabras, donde ha quedado expuesto con toda claridad ese maridaje perfecto que se produce en la poética de Miguel Fuentes del Olmo entre el lenguaje figurativo y la abstracción. Y ya para cerrar el acto, tan solo me queda pues agradecer a todos los presentes que hoy nos hayan acompañado en este acto, así como a los dos participantes en el mismo, a don Rafael Casuso y a don Juan Manuel Martínez. Y, por supuesto, felicitar a la Universidad de Jaén por la primorosa edición que ha hecho del libro que hoy presentamos en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y en la capital de Andalucía. Y ahora, como es preceptivo, tiene la palabra el homenajeado, el escultor biografiado, académico numerario de la sesión de escultura de esta real institución, don Miguel Fuentes del Olmo. Bien, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los ponentes, Rafael y Juan Manuel. Muchas gracias a esta digna institución como es nuestra Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, para darnos la oportunidad de presentar el libro que se ha escrito gracias al patrocinio de la Universidad de Jaén. Y, cómo no, agradecer a mis amigos, compañeros y amigos presentes en este acto y solamente decirles que solamente se hace una cosa, que es esculpir y entregarme al arte hasta el final. Muchas gracias. Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.